tal? Muy buenas tardes, soy Héctor de Mauleón, le agradezco que nos acompañe nuevamente en una emisión del Foco, le doy la bienvenida a Beca Duncan y pues nos acompaña otra vez después de un año el poeta, escritor, editor Eduardo Vázquez, director del Museo del Colegio de San Ildefonso. Hace un año estuvimos caminando por los pasillos de aquí de San Ildefonso porque se cumplía un año de que había ocurrido un terremoto cultural en la vida de México y ese terremoto tuvo como epicentro precisamente San Ildefonso. Aquí surgió el muralismo, estuvimos haciendo varios programas, comenzamos nuestros recorridos en este lugar y usted debe recordar que en el primer recorrido que hicimos, Eduardo nos habló de una muestra que se estaba preparando y que recogía el espíritu de ese año, el espíritu de 1922, que, como les decía, fue un verdadero terremoto cultural en la vida de México, teniendo en el centro de todo al inmenso José Vasconcelos y pues donde iban a desfilar los nombres de los jóvenes muralistas de ese tiempo que terminarían por volverse verdaderas vacas sagradas de la cultura, porque Diego Rivera empieza a pintar, pero pues luego se agrega Siqueiros, todo lo que Orozco, todo lo que tenemos por aquí. Entonces, pues un año después se inaugura la muestra El Espíritu del 22, el espíritu de 1922, y habíamos hecho el compromiso con Eduardo de vernos en cuanto este estuviera listo, para que nos contaras, Eduardo, un poco qué es lo que vamos a encontrar y qué es lo que vamos a compartir con quienes nos acompañan. Bienvenidos, Beca, Héctor, a todos tu auditorio. Pues vamos a encontrar una reflexión sobre la naturaleza del movimiento social, político y cultural que hizo posible el nacimiento del muralismo. Más allá de las figuras tradicionales, del conocimiento de las grandes figuras del muralismo, el muralismo fue un movimiento mucho más amplio, diverso, que incorporó muchísimos colaboradores, muchísimos artistas de su época y que no se puede entender sin la Revolución Mexicana, sin la emergencia de las vanguardias artísticas europeas, sin la influencia de la Revolución Socialista, la Unión Soviética, sin la aparición de nuevos sujetos históricos como los indígenas, los campesinos, los obreros, que tomarían un protagonismo en el proyecto de la Revolución Mexicana. Entonces queremos hacer una exposición no centrada solo en la figura de los artistas, sino en el movimiento social y cultural de la época. Podemos decir que el siglo XX comienza en 1922. Pues en términos de las artes modernas de México, sí, por supuesto. Bueno, el siglo XX mexicano me parece que con la Revolución Mexicana, ¿no? Exacto. Así como el siglo XX europeo podríamos decir que con la Primera Guerra Mundial. Así es. Pero efectivamente lo que comienza a suceder desde el 21, creo, ¿no? Es cuando se empieza a germinar este movimiento, pues va a marcar el rumbo de las artes en México, incluso yo diría que hasta nuestros días, Así ¿no? es. Yo diría que corrigiéndome y dándote la razón, que en realidad, y eso lo van a ver en la exposición, todo comienza en 1910. Comienza con una primera exposición de artistas propuesta por el doctor Atl en el contexto del centenario de la... Como respuesta al proyecto porfiriano, que traían a un montón de artistas Españoles, europeos y españoles, ¿no? Y decían, bueno, ¿y los mexicanos? Bueno, dice Alfonso Reyes que en realidad todo comienza en 1906, con la publicación de Sabia Moderna, la revista donde se reúnen los herederos de la revista moderna, y que dice que la revolución, el espíritu, el empuje espiritual de estos jóvenes es lo que empuja la revolución, o comienza la revolución cuando nadie se ha dado cuenta de que la revolución ya comenzó. Pero pues es interesante pensar cómo estalla la revolución en 1910, pero los de abajo aparecen en 1916, en fin, o sea, va desencadenando una serie de cosas. Lo que quiero decir es que todo cristaliza en 1922, es un poco lo que veremos. Pues vamos a ver empezamos en 1910 la exposición. Okay. Eduardo, pues, estamos favor, aquí, gracias. Bienvenidos. Mil gracias por recibirnos y le damos la bienvenida a Carmen Tostado, que es la curadora de la muestra. Ella nos va a guiar, ella nos va a explicar qué es lo que... Eduardo. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Bueno, pero sí, desde luego, pero tú nos irás contando qué fue lo que pensaste y cómo fue lo que armaste el recorrido que vamos a ver ahora. Entonces, comenzamos en esta sala en la que encontramos ¿qué?
Bueno, esta exposición empieza con los antecedentes del espíritu del 22, haciendo memoria de otra exposición, una exposición que surge en 1910 en el contexto de las fiestas del centenario, y esta exposición llamada de Artistas Mexicanos era la respuesta justo de los artistas de esa época, principalmente el doctor Atl, pero también estaba José Clemente Orozco. Saturnino, ¿no? Saturnino no participa directamente en esa exposición, pero sí forma parte del movimiento que lo está impulsando, ¿no? Joaquín Clausel. Y en ese contexto de las fiestas del centenario, se inaugura también el anfiteatro de la Escuela Nacional Preparatoria, y en esa inauguración del anfiteatro se plantea que se pinten los murales y que lo van a hacer el proyecto de manera colectiva los artistas de esa exposición, pero el proyecto queda interrumpido por el movimiento revolucionario y se va a posponer hasta 11 años más, ¿no? Una vez que pasa y se calma un poco las balas. ¿No? La idea de este momento es señalar cómo coincide la irrupción del paisaje mexicano y de las realidades mexicanas paralelamente al mismo año que nace la Revolución Mexicana. Tenemos una reflexión de José Clemente Orozco que habla de ese momento, de un Saturnino Herrán que ya no pintaba las manolas de Zuloaga, dice él, sino muchachas criollas, un doctor Atl que se iba a redescubrir el paisaje mexicano, de él mismo Orozco yendo a los peores barrios de la ciudad, y dice esta frase muy bonita: en todas las telas aparecía poco a poco, como una aurora, el paisaje mexicano y las formas y los colores que nos eran familiares. Irrumpe México junto con sus personajes y su diversidad social y política, a la par que viene la gran transformación revolucionaria. Muy bien. Aquí hay unos óleos, ¿verdad? Sí. De Germán Gedovius, de Clausel, mencionaban al doctor Atl y Alberto Garduño. Sí. No, es decir, que creo que vale la pena, ahora que estamos viendo a Gedovius, por ejemplo, doctor Atl, que son personajes que además están vinculados a la academia, ¿no? Esto también de alguna manera surge desde la academia, que creo que es muy interesante porque es un poco paralelo a lo que sucede aquí con los alumnos de la preparatoria, ¿no? Que es, a ver, en la academia dicen, no podemos seguir estudiando de la misma manera como lo veníamos haciendo desde el siglo XIX, cuando todo ha cambiado, ¿no? Estamos viviendo otra realidad, ya entró el siglo XX y pues Gedovius fue uno de los grandes profesores de los muralistas, ¿no? Casi todos los muralistas pasaron por su aula y bueno, es interesante verlos aquí porque nos recuerda que un momento también muy importante va a ser la huelga de la academia, ¿no? Exacto. Carmen, ¿por qué escoges esto? ¿Por qué escoges precisamente estos? Porque Creo que vienen de distintos lugares del Museo Caluz, de la colección Blasten. ¿Cómo? La idea era un poco conjugar a los artistas que participaron en aquella exposición con obras de ese momento, que estaban pintando en ese momento. Entonces esa fue la pauta que seguimos, ¿no? Tratar de encontrar aquellas pinturas que no sabemos a ciencia cierta si formaron parte de esa exposición, pero son esos artistas y ese momento. Y reflejan, ¿no?, el espíritu. Sí, 1905, 1909, es probable. Sí, estaban en ello. Bueno, y aquí es de que hablamos de Saturnino Herrán, como tienen aquí una sección dedicada a él, creo que también vale la pena recordar que él hubiera sido uno de los primeros muralistas, ¿no? Porque él hizo un proyecto para lo que ahora es el Palacio de Bellas Artes que nunca para se San Ildefonso. Ah, mira, estaba planeando murales aquí, pero bueno, muere 31 muy años, joven. 31 años, 32 años. Pero los joven, muy bocetos se joven. encuentran en Aguascalientes. El homenaje que se le hace a su muerte se hace en San Ildefonso. Sí. Y él era parte del espíritu. Yo digo que su mejor amigo era López Velarde. Sí. Entonces, de alguna manera, era la suave patria en la pintura, ¿no? Con esos paisajes, los rostros mexicanos, pero además el paisaje, el nopal, la tuna, los trabajadores. Es decir, no son ni generales ni personas de sociedad los actores de la nueva pintura, sino son los rostros populares como ese zarape rojo de ¿cómo se llama? Garduño. De Garduño. Una de las pérdidas que más dolieron en ese momento está en el periódico, en la primera plana, la noticia de
de la muerte y recuerdo el tono trágico, doliente con el que se informa, pues se nos fue uno de las mayores esperanzas de la plástica mexicana en ese momento. Y lo que escribe López Velarde, ¿no? Yo creo que lo que mencionabas toca un tema también muy sensible, que es el sincretismo religioso, ¿no? En los bocetos de esos murales que no se llegaron a hacer, es nuestros dioses, ¿no? Donde se ve la imagen de la Coatlicue dentro de Jesucristo y los dos están Claro, con como si una fuera la especie cruz sobre de la que está trampojos, Jesucristo, ¿no? Están los dos dioses ahí mezclados, ¿no? Por primera vez, quizás, yo creo que quizás es una de las primeras obras que tocan Sí, ese tema. como que se anticipa lo que después va a formular Vasconcelos, ¿no? Del mestizaje. Exacto. Pasando de una sala a otra recorremos casi 11 años y nos damos un salto al aniversario, al centenario de la consumación de la independencia, que en donde el presidente Álvaro Obregón emula bastante las fiestas porfirianas y hace muchísimas actividades, entre ellas otra vez una exposición de arte, otra vez impulsada por el doctor Atl, donde además por primera vez se hace algo profundamente irreverente y vanguardista, que es juntar el arte, digamos, de Caballete o el arte moderno de la época con las artes populares, ponerlas al mismo nivel, ¿no? Y esta exposición será fundamental para el ambiente de entonces, es el año 19. En esa exposición estarán los pintores también que impulsarán el muralismo y lo hacemos coincidir además con una consecuencia de la huelga de la que hablaba Beca, que es el nacimiento de las escuelas de pintura al aire libre, que se consolidarán en ese momento, ¿no? Sí, justo, con la Escuela de Santa Anita, ¿no? Donde están participando, pues, impulsadas por Ramos Martínez. Y confluyen una serie de personajes ahí en Santa Anita. También es el primer momento del encuentro con Luz Jiménez, probablemente, ¿no? Que es un modelo de todos ellos. ¿Por qué no nos cuentas un poquito de La vamos a Luz? La vamos a encontrar aquí Que adelante. es una figura central, yo creo que de las menos conocidas. Es poco conocida, pero sin embargo, cuando jugábamos un poco con la idea del espíritu del 22, decíamos, hay dos espíritus fundamentales, hay muchos, ¿no? Pero Vasconcelos, que es el promotor, el impulsor del muralismo anónimo, y quizás la otra que los lleva de la mano es Luz, ¿no? Porque es la modelo de todos. Está en todos los En las murales. fotos, en los murales, en el Caballete, sí, en óleos, durante etcétera. mucho tiempo, quizás es el rostro de la Escuela Mexicana de Pintura. Y aquí se encuentran entonces Fernando Leal, Alba de la Canal, Fernández Ledesma, Enrique Ugarte, Francisco Díaz de León, Fermín Rodríguez Revueltas, Lozano Ramón también Cano, pasa. Leopoldo Méndez, Jean Charlotte, son nombres que vamos a encontrar a lo largo de la... Sí, y creo que lo de las escuelas al aire libre es también muy importante de lo que comentabas, Eduardo, sobre este contacto con el México, digamos, real, porque es algo que también comentaban muchos de los alumnos después, ¿no? Que en esas escuelas al aire libre, en esta idea de Ramos Martínez de saquemos a los alumnos de la academia que pinten el México verdadero, pues muchos de ellos se van a encontrar por primera vez con los artesanos, con los campesinos, con los paisajes naturales, y eso también va a generar un cambio de pensamiento. Así es, como lo vemos aquí, ¿no? Los rostros, los seres mexicanos, es decir, la imposición de la academia, todavía dirigida por el arquitecto Rivas Mercado, privilegiaba el estudio de las figuras de yeso, de las réplicas del arte grecolatino. Ese era el cuerpo humano que había que retratar, que dibujar, y esos paisajes que venían de Europa, ese romanticismo y simbolismo europeo era lo que había que emular. Con las escuelas al aire libre y, por supuesto, en este momento ya en los años 20, esta aparición de soldados, campesinos, indígenas, ejércitos populares, se han convertido en los protagonistas de la historia, de manera que ya los pintores pues, se van a su encuentro con ellos, ¿no? Sí, son los personajes de una década. ¿Viste? Es una maravilla. Es hasta marea, ¿no? Sí, es precioso. Precioso, un paisaje nocturno. Justo del 22. Y ¿no? raro Del doctorado. encontrar paisajes nocturnos. No sé qué vamos a encontrar, pero ya esto es mi favorito. Te vas a tener... Me voy a tener que arrepentir. No, Maravilloso, no vas a tener que sumar más Va a favoritos. sumar, es precioso, ¿eh? Y bueno, aquí vemos el nombre de Vasconcelos, San Roberto Pedro y San Montenegro. Pablo, porque- bueno, es que ahí comienza. Porque es como un falso dilema el tema no, pero antes fueron los de San Pedro y San Pablo. ¿Por qué se dice
que el muralismo nace en San Ildefonso? Bueno, porque de alguna manera esos primeros murales de San Pedro y San Pablo son murales todavía muy simbolistas, ¿no? Prácticamente que emulan el tiempo más cercano al Art Deco, al Art Nouveau, y de alguna manera no anuncian todavía la irrupción de este movimiento que sucederá gracias a ese encuentro afortunadísimo de todas estas personas que se dan aquí. Es un fenómeno colectivo. Así es. Sí, digamos que aquí nace como movimiento, podríamos Así es, decir también, así ¿no? es. Mientras que Montenegro pues realmente hace una continuación, como bien dices, de lo que ya se venía haciendo desde el Porfiriato, ¿no? Exacto. En cuanto al lenguaje plástico. Exacto, es más decimonónico. Bueno, las escuelas al aire libre eran escuelas también para campesinos y trabajadores. Entonces surge también un arte, digamos, naif como este, que no tiene un autor, pero que es una enorme No, una es pieza una maravilla extraordinaria. extraordinaria. El marco, además. Vas con... Bueno, aquí ya llegamos a lo que es propiamente el espíritu del 22, porque veo lecturas clásicas para niños. Es esta colección que lanza desde la Secretaría de Educación Pública Vasconcelos, y es como este momento de ebullición en donde ya se está discutiendo, se está publicando, se está buscando un camino después del estallido, después de una década de balazos, ¿no? Lo que queremos es poner en contexto el movimiento muralista con la gran revolución o transformación, renovación educativa y cultural del vasconcelismo. El muralismo era una parte. Junto a eso estaba un movimiento de artes escénicas que tuvo, por ejemplo, a los títeres como un elemento fundamental, el gran movimiento de fomento a la lectura, los maestros rurales, las misiones culturales, de manera que el muralismo no se puede desprender de ese gran contexto, y además los pintores muralistas eran colaboradores de esos otros proyectos. Ahí vemos, por ejemplo, una portada de la revista Maestro, Maestro, obra de Diego Rivera. Que dirige Vasconcelos, ¿no? Que dirige Vasconcelos, pero ya participaba Rivera en ese proyecto. Y después algo que hemos querido hacer en esta exposición es poner el ojo ahí, o el foco, para usar vuestro programa, donde no estaba. Entonces vamos a ver mucho la presencia de los ayudantes. Por ejemplo, la presencia de Javier Guerrero, que será ayudante de Siqueiros. Y de Diego Rivera aquí en el anfiteatro, ¿no? Sí. Y de Diego Rivera, y que era además, era quien quizás sabía más del fresco, porque él ya era pintor de fresco. Y había estado en San Pedro, ¿no? Ayudándole a Montenegro Fue también, ayudante sí. de Montenegro, sí. Pero además Sí, sí, su sí. papá era pintor, como diríamos, de brocha gorda, y entonces su papá trabajaba la técnica de la baba del nopal como pintor de casas. Entonces eso también le permite a Javier Guerrero proponer eso que para el muralismo mexicano va a ser una gran innovación, que es recuperar las técnicas tradicionales de México, que además va muy bien con todo el tema discursivo que estábamos hablando de recuperar lo propiamente mexicano, y eso va a hacer a Javier Guerrero un personaje fundamental que, pues efectivamente, como dicen, un poco olvidado, no se voltea a ver lo suficiente, pero él va a ser fundamental en lo que se va a convertir el muralismo más Oriundo de adelante, Coahuila, técnicamente. ¿verdad? Sí. De Coahuila. Y luego una figura central en la revista El Machete, pues es el También, alma claro. del Machete, ¿no? Y se va con el padre a Guadalajara y pintan haciendas, pintan frescos en haciendas, entre ellas en la casa, En las vacas. en las vacas del hermano de Porfirio Díaz. Entonces era, digamos, una decoración formalista, pero él era el que estaba haciendo frescos antes de que todos los demás se O sea, pusieran este es a el hacer. principio. El principio. Pues él les dio la técnica, ¿no? Esto de la baba del nopal, y después a la prensa salió Diego Rivera diciendo que habían descubierto el secreto. Pues se le daba a él, ¿no? ¿verdad? Bueno, es que Se también le esa es la daba. otra cosa, los pleitos entre ellos por Sí. ver quién sí y quién no, y quién era el primero, y quién sí. le había copiado a quién, Sí, y quién sí, se sí. llevaba los reflectores, y Exacto. acabaron odiándose entre ellos, ¿no? Sí. Peleadísimos a muerte. Sí, sí, estuvo fuerte. Después en esta pequeña sala hemos... Vamos a hacer una pequeña, perdón, Eduardo, una pequeña pausa. No se vaya y ahorita continuamos nuestro recorrido. Bueno, estamos de vuelta recorriendo la exposición El Espíritu del 22, que nos habla pues, acerca de una explosión que ocurrió en México en 1922, explosión, como lo decíamos, en muchos órdenes,
y se ha preparado de cara a un siglo de este fenómeno que marcó de alguna manera el curso del siglo XX, esta muestra que estamos recorriendo de la mano de Eduardo Vázquez y Carmen Tostado. Y encontramos la figura de José Vasconcelos. Qué suerte tuvimos de que hubiera existido José Vasconcelos, ¿no creen? Eso dice Orozco. Orozco dice, bueno, fue un momento de confluencia entre un grupo de artistas de vanguardia sumamente curiosos, en plena ebullición artística, y un funcionario de la revolución que fue capaz de entender la importancia de lo que estaba pasando en el mundo de las artes. Y ese intelectual maderista era el exrector de la universidad y el primer secretario de Educación Pública. Fíjate que me llama mucho la atención algo que él escribe en sus memorias, y es que dice que le sorprendía cómo jóvenes brillantísimos que había conocido en la preparatoria y que parecían tener un futuro súper prometedor, de repente terminaban como muertos, como tú decías, algo tienen los mexicanos, que tienen un despegue en la juventud brutal y de repente algo los para. Y creo que al final le pasó un poco eso a él, ¿no? Él vivió eso. Son las circunstancias políticas que le tocan, ¿no? O sea, ser tan católico, tan mocho, apoyar el nazismo. En las elecciones con Plutarco Elías Calles las pierde, ¿no? Sí, en el 29. Y eso es lo que lo va a desinflar, ya, ¿no? Totalmente. Después de eso se vuelve un personaje cada vez más oscuro, ¿no? Sí, es que es muy sorprendente. Pero estamos en la parte luminosa, que Exacto. es la parte encantadora. Donde no solo creo que entendió lo que estaba pasando, pero lo impulsó, ¿no? O sea, realmente, aunque se desencanta un poco el muralismo muy pronto, hay que decirlo, no le termina de encantar esa narrativa comunista que comienzan a incorporar los muralistas, pero él es el que realmente decide que esto es un movimiento al que hay que darle la importancia que se le dio, ¿no? Y además hizo algo muy importante y lo reconocen todos los muralistas. No impuso ni tema ni formato. Entonces, evidentemente había un diálogo con él y su expectativa de la gran cruzada cultural y sus misiones, y su idea de México y su idea de integrar un país roto después de la Revolución. Pero parte de lo que le da al muralismo una actualidad y una fuerza enorme es que estamos viendo a sus creadores en plena libertad. Es algo que no sucedió, por ejemplo, después en la Revolución Bolchevique o en otros fenómenos de arte público. No, iba yo a decir, además, pues es un autor de los mejores libros sobre la Revolución Mexicana. Yo creo que Ulises Criollo, El desastre, La tormenta, todo eso, son de las prosas narrativas más sólidas de la primera parte del siglo XX mexicano. Y llegamos a esta figura entrañable de alguna manera, que efectivamente es pues como de las zonas menos conocidas del muralismo mexicano. Cuando hablamos de eso, la vemos en todas partes, la encontramos como modelo, creo que está incluso aquí en el anfiteatro, ¿no? Aparece ahí por primera vez. En todos los murales, en todos. Aparece, sí. En todos los murales de San Ildefonso está. Sí, está ella. Y sin embargo, es una de las figuras que pues no son tan visibles. ¿Por qué no nos platicas un poco, Carmen, de Luz Jiménez? Luz Jiménez es una mujer nahua que nace en Milpalta y le toca la Revolución Mexicana muy fuerte, el zapatismo, ¿no? Que era una comunidad zapatista nahua, y su padre muere durante la Revolución y ella y su familia se van al pueblo de Santa Anita. Y en el Santa Anita se encuentra con las escuelas al aire libre y empieza a trabajar relación con Ramos Martínez. Después es en la escuela de Coyoacán, porque las escuelas al aire libre tuvieron estuvo en Coyoacán, en Chimalistac, Fermín Revueltas hizo una en Milpalta, o sea, hubo muchas escuelas al aire libre. La que está activa durante este año es la de Coyoacán, ¿no? Donde están es que esta aquí foto es maravillosa. Todos ellos pintándola, es Alba de la Canal, Fernando Leal, Francisco Díaz de León, pintando a Luz Jiménez. Y sobre Luz Jiménez pues se han tejido como muchas historias también, quizás medio de leyendas. Algunos dicen que ganó el concurso de belleza que después se conoció como la India Bonita o la flor más bella de era Viviana, se llamaba Viviana la primera. Viviana, pero no sí, sé si esto siguió.
No tengo el dato, yo solo conozco el del 21, que es el que gana Viviana. No Sí, sé no si gana siguió. ese, sino quizás uno anterior, porque le llaman, ahorita no voy a poder dar el No es la nombre India en náhuatl, Bonita. que es Istla, no sé qué, ¿no? O sea, en un nombre en náhuatl. Pero bueno, es parte de la leyenda que se cuenta de ella. Quizás no es la ganadora de ese concurso que Sí, ustedes que el más tienen, ¿no? famoso, digamos, ¿no? Pero sí llega ahí y traba amistad muy fuerte. Yo creo que hay un encuentro de personalidades y de curiosidades entre los artistas que la pintan y ella, ¿no? Y entonces hay un intercambio, es un momento muy rico y muy como transcultural. Hay mujeres también de muchas otras partes del mundo al lado de ellos, ¿no? Sus compañeras, y Luz Jiménez los lleva, perdón, a Chalman, o los introduce como en este mundo náhuatl, les enseña a hablar náhuatl, ¿no? Entonces los fascina, hay una fascinación mutua. Que ¿no? aquí se ve, es increíble, ¿verdad? El vestido, los pies. Y se sabe, si es que ella está como modelo aquí en todos los murales, se sabe de la vida de Luz en San Ildefonso. Mira, tenemos esta... Se sabe dónde vivía, algo alrededor de ella en ese momento. que todos la retrataron. Aquí tenemos este bonito ensayo, ejercicio, de ver a Luz en todos los pintores. Está al lado de Nahui. La Malinche. Es la Malinche De Orozco. de Orozco. Es la fe en la creación y la fe y la tradición en Rivera. Es la modelo de Jean Charlotte, como en esta figura. Es la modelo femenina que se reproduce en los danzantes de Chalma. Es la mujer sacrificada en la masacre del Templo Mayor. Es decir, se convierte en el arquetipo de la mujer mexicana, de la mujer Claro, indígena. hasta Tina Modotti la retrata, como Sí, estamos la viendo retrata. por ahí aquí. está la Tina foto. Modotti. Bueno, amamantando Sí, y la sí. foto de arriba con el niño, es de Tina Modotti, ¿no? Sí. Y Edward Weston también le tomó alguna foto, ¿no? También. Bueno, pues aquí está precisamente, este es precioso, ¿no? Y está en la ciudad, es la mujer del Parque México, por ejemplo, es la fuente. Ah, claro. Ella sí, es sí, ella, sí. está en el monumento a Qué Álvaro maravilla. Obregón. Es decir, fascinó a México, evidentemente, y al mundo, ¿no? Digo, Ya hay una biografía sobre ella, ¿se ha escrito Sí, algún sí, libro? escrito, ¿Qué nos sí. recomendarías buscar Pues hay para un acercarnos a catálogo Luz? que se hizo, les puedo mandar la reseña. Se hizo una exposición por ahí del 2000 en torno a Luz Jiménez, ¿no? Entonces, sí ha estado en distintos momentos, pero su nombre vuelve a quedar como Qué raro, opacado. ¿no? Sí, sí. Qué No, porque chistoso. uno se pregunta cómo viene, desde dónde viene, cuánto tiempo pasa aquí en San Ildefonso, parece modelando que para... tiene una relación muy apasionada, muy profunda con Fernando Leal, que es quien la bautiza como Luz. Sí, porque se llama Julia, ¿no? Exacto. Y muere, no sé si un par de meses después de la Unos muerte. meses después, Unos sí. meses después de la muerte de Leal. Entonces está también ligada a esa historia de musa y de compañera de ellos, porque además ella aprende algo de francés. ¿Con y yo- Charlotte? Con Charlotte y con Leal, que era también... hablaba ¿Él es leal? él es Leal. O sea, con él es la relación. Sí. Y Increíble. con Charlotte se vuelven compadres, ¿no? Tienen una relación de amistad y de compadrazgo, es su ahijada, la hija que nace, y a lo largo de los años mantienen esa relación. Después, junto con Anita Brenner y Jean Charlotte, Luz Jiménez publican una serie de libros en inglés que son cuentos, porque no solamente es el rostro, ella siempre quiso ser maestra y dejó muchas de sus... fue este término polémico, informante de Orcasitas, de Fernando de Orcasitas, ¿no? Y de hecho León Portilla dice que era una de las hablantes de náhuatl clásico, ¿no? Y escribe, entonces también están sus memorias escritas de Luz, ¿no? Ah, pues fascinante. Hay dice Charlotte que hay 3 influencias del muralismo. Nosotros decimos que por lo menos son 4, pero Charlotte hablaba de 3. Una, el mundo prehispánico. 2, la pintura de los conventos y la pintura virreinal, que no se puede entender la evangelización sin la pintura mural virreinal en templos, en conventos, en iglesias. Y la tercera dice que es el arte popular
de las calles, el arte de pulquerías, el arte de carnicerías, esta pintura más o menos naif que antes del rotulismo mecanizado, etcétera, todo el país estaba lleno de esta pintura popular que la admiraban mucho y les importaba mucho a los pintores. Entonces, por eso buscamos unas imágenes de Weston con justamente con esas con esas referencias. esas pinturas referencias. Oye, qué pulquería. bonito el hecho de que una pulquería se llamara La Memoria del Porvenir. Exacto. La Memoria del Entonces, Porvenir es maravilloso. Otro personaje interesante de la cueva que también se muere jovencísimo, 31 años, 31 años, ¿no? En un accidente. Y la relación de Amado de la Cueva con Siqueiros es muy bonita y muy interesante porque Amado de la Cueva le ayuda a pintar sus murales aquí en el patio chico, ¿no? En el anexo de la Escuela Nacional Preparatoria. Y después de que los expulsan de la Escuela Nacional Preparatoria, se van a Guadalajara, pero se cambian la cachucha. Entonces es Siqueiros el que ayuda a Amado de la Cueva a pintar. Ah, porque cae en desgracia, Siqueiros no encuentra trabajos y eso, ¿no? Se van juntos y se dedican a la actividad política, ¿no? Junto con Graciela Amador, que era la pareja de Siqueiros, ¿no? Pero entonces es muy bonita la relación que tienen. Y otro personaje súper interesante es Máximo Pacheco, que Máximo Pacheco también fue ayudante de ellos, es un pintor otomí, que también después se le cierran las puertas y deja de pintar. Y tiene unas pinturas que son fotografías de Tina Modotti. Modotti un poco lo quiere apoyar para que salga, para darle luz, ¿no? Y sus imágenes son como muy, muy modernas. Si uno ve sus dibujos y podrían ser pintados hoy día. Claro, ¿no? claro. Oye, bueno, pues aquí tenemos todo un referente de ese momento, un verdadero clásico. Viva el mole de guajolote. Puebla, 1 de enero de 1923, es el primer manifiesto. El primero es en el 22, ¿no? Creo que hacen uno en el 22 y ya después en el 23. Pero sí, efectivamente, bueno, los estridentistas creo que es realmente la única verdadera vanguardia mexicana como tal, ¿no? Pero yo creo que la vanguardia mexicana es en realidad el muralismo, ¿no? Es decir, es una vanguardia artística que va acompañada del estridentismo, que retoma parte del espíritu futurista, pero además es muy importante ver cómo están entrelazados, es decir, hay una colaboración profunda entre estridentistas y muralistas. Bueno, aquí se ven, ¿no? Hay Aquí murales se ve. de Alba de la Canal, hay Aquí murales se de ve. Fermín Revueltas, que son Exactamente. dos de los miembros de este grupo. Y el Y estridentismo cómo se enciman en las publicaciones también, ¿no? Cómo los autores ilustran a los Así poetas, es, ilustran los así libros. es. Por ahí. Y cómo el muralismo, los muralistas tendrán una etapa quizás menos, o una fase menos, promocionada, pero son también los transformadores de las artes gráficas. Aquí vemos el mundo editorial La Crisol, revista de crítica, qué bonita. de los estridentistas. Fotografía. Están hechas por Alba de la Canal, por Revueltas, por los pintores muralistas. No, pues esto es todo un manifiesto, ¿no? Aquí están los cables, los postes de luz, cómo asoma todo ese mundo de velocidad, que es lo que los enloquece a los estridentistas. Y yo creo que también es como importante de entender para abonar un poco a este tema de las vanguardias, es que muchos de ellos, o sea, hay que entender que en el 21-22 están regresando de Europa. Entonces, están totalmente empapados de ese espíritu, de esos cambios que están viendo allá. Rivera llega en el 21, él pasa una temporada allá con Siqueiros lo alcanza por ahí de 1919, me Llegan parece. en el momento justo. Montenegro también está ahí, y, hacen amistad con Picasso, con Braque, con Modigliani, con todos esos Así grandes es. nombres de la vanguardia europea, y pues llegan con esos referentes, ¿no? Así es. Y llegan también con una enorme carga política, ¿no? Aquí nos vamos a detener un momento Otra vez. en la creación, El machete, ¿no? en la creación del SOTPE, el Sindicato de Obreros Técnicos, Pintores y Escultores de México. Es decir, los artistas aquí reunidos, los 7 artistas que encabezaban sus propios murales, más sus ayudantes, más Tina Modotti, los artistas, incluso modelos que estaban alrededor, más los albañiles, deciden formar un sindicato. Es el momento donde la revolución ha legitimado la organización sindical y ellos quieren desprenderse absolutamente del pintor burgués de su atelier. Ellos, dice Orozco, y vestidos de overol subimos a los andamios, es decir, se asumían obreros del arte, obreros de la estética, ¿no? Y forman su sindicato
Y no solo eso, crean un medio de comunicación que será el Machete para difundir sus ideas estéticas y políticas. Y más que eso, se afilian de manera colectiva al Partido Comunista y se hacen del Partido Comunista. Maravilloso. En el año 23, de los 4 miembros del Politburó del Partido Comunista, uno es Javier Guerrero, otro es Siqueiros y el otro es Rivera. Es decir, no son devorados por el Partido Comunista, se hacen del Partido Comunista. Entonces, pintan los murales del Estado, tienen su partido, su propio partido, se consideran líderes de la revolución proletaria, que es la que vendrá, y eso tiene que ver con la gran difusión del muralismo, ¿no? Es toda una estrategia política y estética. Es increíble cómo tienen la oficina del Machete arriba donde estuvo la cantina La Vaquita. Y hoy ese edificio es de Slim, ¿no? Donde estuvo eso. Pero bueno, aquí está, esta foto es de las más famosas, de las más conocidas, los campesinos leyendo el Machete. Y esto que tenía el Machete en el cabezal, que es maravilloso, que dice, pues el Machete sirve para cortar las cañas, para abrir las veredas, etcétera, sirve para decapitar culebras y trochar la cizaña, pero también para humillar la soberbia de los ricos impíos. Las manos sosteniendo la pala, todo este momento que se da precisamente que surge a finales de 1922, ¿no? Así es. Muy bien, pues vamos a seguir caminando, no se vayan. Seguimos recorriendo la muestra del espíritu del 22, que se abrió en diciembre, Eduardo, estará vigente Hasta julio. hasta julio. Entonces tendrá usted tiempo de recorrer con calma este tema extraordinario. Hay un libro que más o menos pues va a través de la voz de varios autores abordando ese fenómeno que fue el año 22, y hoy estamos en una sala crucial, porque cuando pensamos en los 20, inmediatamente pensamos en la serie de mujeres que llamaron revolucionarias en ese tiempo, Nahui Olin, Tina Modotti, que ya vimos Tina fotos de Modotti, juegan un papel central. Bueno, desde la revolución estamos viendo aquí a muchas de las mujeres que se subieron como normalistas, como maestras, como enfermeras, que se subieron a los trenes y recorrieron el país haciendo el periodismo. Soldados. O sea, hubo las generalas, soldaderas. hubo generalas y Bueno, algunas incluso Amelio se vestían- Robles. Amelio Robles, que es el primer caso de hombre trans, ¿no? Que se tiene documentado, pero hay muchas otras que se visten sin ser trans, se visten como hombres y decían que lo hacían para luchar en igualdad de condiciones, para que los hombres no tuvieran más piedad sobre ellas. Hermila Galindo. Así es. Y luego esta mujer extraordinaria que sirve, bueno, de la que se enamora Vasconcelos, que la convierte en Adriana en sus memorias, y que María Antonieta Rivas Mercado. María Antonieta Rivas Mercado, pero después de María Antonieta, él se enamora, y se me fue el nombre, hombre, de esta mujer que se mete a la Cruz Verde y anda en el norte, juega un papel central, es una figura de las memorias de José Vasconcelos, ahorita voy a acordar, pero bueno, la lista aquí está la lista: Rosario Cabrera, Guadalupe Marín, Claro, Graciela Rosario Cabrera. Amador, Concha Michel, Aurora Reyes, Carmen Fonserrada, Anita Brenner, Isabel Villaseñor. Antonieta Rivas Mercado, desde luego Tina Modotti. ¿Por qué no nos platican un poco el sentido de esta parte de la muestra? Pues lo que queríamos un poco era también contextualizar en este primer momento, que yo creo que es la primera ola feminista, ¿no? Justo después de la revolución, aparece en la lucha por los derechos de las mujeres, ¿no? Está el primer congreso feminista que se realiza un poco antes, Sí, 16, en Yucatán. ¿no? Pero bueno, los murales eran puros hombres. Dijimos, y ellas eran también artistas y estaban ahí alentando con las ideas, ¿no? Graciela Amador escribía para el Machete, también Carmen Fonserrada, está Nahui Olin, ¿no? Aquí con pintada por el doctor Atl, pero también ella misma, ¿no? Ella misma pintora, ¿no? Y en un momento de mucha libertad y mucha irreverencia, ¿no? Yo creo que es el primer movimiento contracultural, quizás los años 20, ¿no? Es un movimiento de libertad sexual, ¿no? De salirse de la trama
de muchas formas, ¿no? Lo vimos en el estudiantismo con los poetas que empiezan a escribir con el verso libre, ¿no? Entonces es un momento muy libertario y quisimos tener un lugar para representarlas y hablar de ellas también. No, y también creo que es importante mencionar que no solo eran artistas, sino muchas de ellas, bueno, ya lo mencionabas con las normalistas, Héctor, eran las encargadas de formar a las siguientes generaciones. Hay casos como el de Rosario Cabrera, de las primeras mujeres que estudian en la Rosario academia. Cabrera. Ella también es una de las directoras de las escuelas de pintura al aire libre, una de las tantas que se hacen en Coyoacán, ahí forma a otros pintores. Y luego casos como el de Concha Mitchell, que es bien interesante porque ella está muy involucrada también en el estudio como folclorista de las culturas indígenas. Ella es a la que Entonces, le quitan el mural del ayuntamiento. no, ese es María Izquierdo. Ah, María Izquierdo, Pero eso sí. sucede hasta el Ya, 45. hasta después, sí, hasta el sí, 45. Sí, sí. O Anita Brenner, que Anita Brenner es una fundamental, sí. antropóloga que escribe el libro de Ídolos atrás de los altares, ¿no? Y que luego tiene una publicación que durante mucho tiempo da a conocer el arte y México en Estados Unidos. Sí, Mexico This Month, ¿no? Que era una publicación de algo que ella hacía muy bien, que era traducir la cultura mexicana para extranjeros, ¿no? Rosario Cabrera, aquí está, bajo dos miradas, la de Lupe Marín y la de Nahui Olin. Sí, y aquí Dina Comisaresco hace una comparación también interesante que dice, es muy diferente cómo pintan ellas entre ellas, ¿no? Y cómo cómo las retratan ellos a ellas, ¿no? Entonces tenemos a Lupe Marín de Diego Rivera un poco así como fuera de sí, y tenemos una Lupe Marín como posando muy relajada, Muy tranquila, ¿no? sí. Muy bien, Claro. vamos a seguir, porque se nos viene La se nos viene el exposición tiempo encima. aborda cada uno de los muralistas de San Ildefonso tiene un capítulo, tiene un espacio, donde hay, por ejemplo, en el caso de Diego Rivera, un estudio iconográfico, pero también un estudio de quiénes son las modelos de la creación. Podemos ver la creación de Diego Rivera como una interpretación de la relación del hombre y la mujer con las bellas artes y con lo sagrado incluso de la creación, pero también es una instantánea de las mujeres feministas más radicales de aquel entonces. Es decir, en ese mural están algunas de las mujeres más valientes, más arriesgadas, está desde luego Luz Jiménez, está Entiendo que es un Lupe capítulo del Marín. libro también. Exactamente. ¿no? Y hemos querido contrastarlo con algunos trabajos, bocetos y algunas obras de Caballete para dar contexto. Una de ellas es este extraordinario retrato de Flores Magón, que por primera vez se presenta al público Este es inédito. mexicano, que es una obra que sobre pedido del general Lázaro Cárdenas. Qué maravilla. Esta obra estuvo en el escritorio, en su mano derecha del general, y de ese lugar la sacamos por primera vez para venir al Colegio de San Ildefonso, también en un año de centenario de Flores Magón. de la muerte de Ricardo Flores Magón. Muy bien, Eduardo, nos comentabas, se dedicó una sala para cada uno de los muralistas que dejaron su trabajo aquí en San Ildefonso. Tenemos la sala de Diego Rivera, la sala de Leal, de Fernando Leal, la sala de Jean Charlotte, donde nos encontramos ahora, la de Alba de la Canal, la de Fermín Revueltas, la de Siqueiros y la de Orozco. Y ahora nos encontramos en una sala de quizás un personaje del que sabemos muy poco y que tuvo una inmensa influencia y que realmente vale la pena conocerlo. Carmen lo ha estudiado mucho a Jean Charlotte. ¿Por qué sabemos muy poco? Pues Jean Charlotte se va después de pintar en la Escuela Nacional Preparatoria, pinta con Diego Rivera en la SEP. Y ahí tienen un conflicto. Diego Rivera le borra uno de los murales y él después se va, tiene que trabajar, viene con su madre y se va de México, ¿no? Se va y muere y vive a lo largo de su vida en Hawái. Pero la historia de Jean Charlotte es fascinante porque al revés de todas las vanguardias, bueno, no de las vanguardias, de los artistas que se formaban en México, en Europa, Jean Charlotte hace el movimiento en sentido contrario, ¿no? Y viene también en búsqueda de sus raíces, porque su bisabuelo, migra a México 100 años antes, su abuelo nace en México, se casa con una mujer nahua, él como que dice, yo tengo raíces mexicas, ¿no? Traba una amistad muy fuerte con Luz Jiménez. Todos estos cuadros que vemos aquí atrás son sobre Luz Jiménez.
toca uno de los temas más sensibles, que es la masacre del Templo Mayor. Sí, que está aquí, claro. ¿no? Y la familia materna de Charlotte Goupil dona a la Biblioteca Nacional de Francia la colección más importante de códices y de manuscritos mexicanos, ¿no? De ahí se nutre después Garibay y León Portilla, los trabaja muchísimo. Entonces, es un personaje que también, al cual se le dice que pone el foco en el grabado, ¿no? O sea, pone la atención en el grabado que años antes se había estado haciendo José Guadalupe Posada, pero que la Academia de San Carlos no lo integra, ¿no? Entonces no es un arte reconocido y a partir de allí el grabado empieza a ser un medio de expresión muy fuerte. Además tiene toda esta otra fase que años después entrevista a todos los artistas, ¿no? Para rehacer la memoria de ese momento de 1922. Estamos recorriendo Fermín Revueltas, el más joven de todos los pintores. Tenía 21 años al momento de estar en San Ildefonso pintando. Es decir, eran los jóvenes libertarios. Es el de la huelga, ¿verdad? El que hace su huelga. Es el que hace la huelga en No su le andamio. pagan y le cierra San Ildefonso a Hace todos. una y huelga nadie de puede un entrar. solo día, digo, de un solo hombre, es la primera huelga. De un solo hombre, sí. Porque no le pagaba a Vasconcelos y está a punto de entrar la policía porque estaba armado. Armado, sí. Y Siqueiros le dice a Vasconcelos que es mucho más fácil pagar que desatar una... ¿Cuánto se debe? Dice, pues le deben 3 meses. Pues ya está el dinero. Traen el dinero y le dice, ya, y muere. Ya, se acaba la huelga y se cruzan la calle y se van a una cantina. Se van a Ahí se se acaba. acaban el dinero ahí. Eso lo narra muy bien Siqueiros, ¿no? Piña Sandoval, de hecho, en el Universal. Por ejemplo, otra de las cosas que nos emociona mucho de esto de poner el foco donde no estaba es Alba de la Canal. Alba de la Canal es un extraordinario artista multifacético. Tenemos, por ejemplo, estas títeres, como decíamos, era un elemento fundamental de la política vasconcelista, llevar las artes escénicas a través de los títeres. Aquí podemos ver la calidad de los títeres. Bueno, una época en la que esto se estaba trabajando mucho. Cueto, ¿no? Germán y exactamente. Lola Cueto estaban ahí involucradas. Exactamente. Angelina Beloff, cuando llega a México, también se integra al Teatro Guiñol. Es un tema Su en el que aportación también al estridentismo es fundamental. Tenemos todo ese muro estridentista. Y después el regreso a la figuración. a la figuración con este cuadro también del general Cárdenas, que el general lo invita a Michoacán, donde pinta el interior del Gran Morelos que está en Janitzio, así como se va Orozco a Guadalajara con Siqueiros, después a los Estados Unidos. Alba de la Canal le corresponde irse se va protegido por el general Cárdenas y pinta esta obra extraordinaria, también inédita por primera vez, que es un Hermenegildo Galeana con este caballo extraordinario. Muy bien, pues estamos llegando al filo ya del programa. No sé, nos faltan pues algunas... Nos falta Siqueiros y Orozco. Sí, pues más bien dejarle aquí a usted con las ganas para que venga a conocer las salas que faltan y para que se pueda detener y paladear cada una de las piezas, de los objetos que hemos estado revisando a lo largo de este recorrido. Porque sí quedan ganas como de detenerse, de ponerse a leer, de pensarle. El libro, pues la verdad es que se vuelve imprescindible. Echarle un ojo, yo creo que es un gran trabajo, Beca, lo que han hecho aquí. Es una maravilla y como lo decíamos, de un año fundamental para el arte, para el pensamiento mexicano. La verdad es que vale mucho la pena que se den una vuelta, que revisen el libro y pues nada más recuérdenos para quienes nos ven en casa, cuándo pueden venir, hasta cuándo está la exposición, horarios. De martes a domingo, de 10:30 a 5:30 de la tarde. Hasta el mes de junio, ¿verdad? Hasta el 12 de junio. Hasta el 12 de junio. O sea que tenemos un semestre largo para Pero que no se confíen, que se para vengan gozar la corriendo exposición, ya. porque sí se requiere un tiempo, como hemos visto, para recorrerla. En el antiguo colegio San Ildefonso, ¿verdad? Muy bien, pues sí vale muchísimo la pena darse
una vuelta, ojalá se encuentre usted un tiempo para hacerlo y poder comprender esto que vivimos, esto que nos pasó, esto que nos marcó, esto que nos determinó a lo largo del siglo XX. Carmen, Eduardo, muchísimas gracias. Gracias a Gracias ustedes. por recibirnos, gracias Beca. Gracias, y Héctor. le agradezco muchísimo que nos haya acompañado una vez más en uno de nuestros recorridos. Sígasela pasando bien y nos vemos la próxima semana, ya lo sabe usted, aquí en El Foco.